Tenemos ahora el proyecto Las Lindes, Victoria Gil Delgado y Diego del Pozo. Ambos participan en el proyecto. Las Lindes es un proyecto de investigación y acción sobre educación, arte y prácticas culturales que está impulsado desde el Centro de Arte 2 de Mayo. Victoria Gil Delgado es educadora del CAM, del CA2M, y es también comisaria independiente. Desarrolla distintas actividades educativas, especialmente aquellas vinculadas en el ámbito de la educación secundaria, la performance y los programas con las familias. Ha comisariado, entre otras cosas, como diría Roland Barthes, ni te cases ni te embarques, en La Casa Encendida, y ¿qué hace alguien como tú en un sitio como este, en La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria? Diego del Pozo es artista, miembro del colectivo Casita y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Ha participado en numerosas exposiciones y tiene obra en el Musac de León, en el o en el DA2 de Salamanca. Forma parte también del grupo de investigación sobre pedagogías y formas colectivas de producción de imágenes, subtramas, con Montse Romaní y Virginia Villaplana. Gracias. Sí. Nada, queríamos poner un vídeo de Las Lindes de una de las sesiones, ¿vale? Para que veáis, pues eso, el formato que hacíamos. Es una concreta de que la gente que participa en Las Lindes venía a... ¿Sí? Pero me oís, ¿no? Más o menos sí. Tengo una proyección de voz. Pues nada, la gente que quería pues presentaba proyectos como los de María Caso, pues, o otro tipo, ¿no? Que trabaja en el aula o posibilidad, simplemente para que lo tengáis de fondo. Hola, gracias por venir y gracias a Ramón y a Juan por invitar al proyecto de Las Lindes a participar en las jornadas. Bueno, como decía Vito, vamos a poner de fondo esta sesión, pero vamos a intentar explicar qué es el grupo Las Lindes. Primero, introducir que va a haber un problema de representación en nuestra presentación, ¿no? Porque el grupo originariamente lo forman Pablo Martínez, Virginia Villaplana, Marta de Gonzalo, Publio Pérez y Cristina Vega. Entonces, ese es el grupo inicial que inicia el proyecto de Las Lindes con el propósito de generar una comunidad que piense acerca de las pedagogías críticas y de las prácticas culturales y las relaciones entre arte y educación. Entonces, en ese sentido, ellos no han venido a representar a Las Lindes, sino que hemos venido Vito y yo, que formamos parte de esa comunidad que se genera a partir de que ellos inician el proyecto. Entonces, este es un asunto que me parece interesante poner sobre la mesa, ¿no? Del problema el asunto de la representación y los conflictos de la representación en las prácticas colaborativas. Claro, eso significa que vamos a dar 2 puntos de vista sobre Las Lindes, pero vamos, que podía haber venido mucha gente. Sí, ¿vale? Que podía haber estado cualquier otro de la comunidad que se supone que ha generado y no nosotros dos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros... Sí, bueno, es verdad que tenemos una relación especial. Yo trabajo en el centro donde se hace, soy educadora de ahí, entonces, bueno, sí que estoy dentro de los procesos, ¿no? Sobre todo hablando con Pablo de qué me ha parecido la sesión, qué no, y es verdad, yo tengo cierta influencia, ¿no? Pero vamos, que podía haber venido otra persona, cualquiera. Vale, entonces si queréis vamos a haceros como una explicación porque nosotros entendemos que sobre todo es una experiencia en la que se han desarrollado como metodologías, procesos, pero sobre todo incidimos en la palabra experiencia. Vamos a explicar brevemente, para quien no conozca en qué consiste el grupo, cómo han sido sus dinámicas. Después vamos a hablar de la idea de la experiencia y después vamos a hablar de los fracasos del grupo, las crisis del grupo y los retos que se plantean aquí al futuro, ¿no? Entonces, el grupo se inicia en el 2009
aprovechando el contexto de que Pablo trabaja en el K2M y entonces puede propiciar un marco para generar una comunidad que piense cuáles son o podrían ser las prácticas de las pedagogías críticas en el contexto del arte y la educación. Entonces se supone que se trata de generar en ese momento, a finales del 2009, en septiembre de 2009, una comunidad en la que participen artistas, educadores, tanto de la universidad como de secundaria, o gestores culturales, productores culturales que tengan interés en la intersección de la educación en las prácticas artísticas. Entonces, el plan es el siguiente. Se genera un encuentro una vez al mes, el segundo jueves de cada mes, ¿no? Y todo el mundo se va a reunir en torno a distintos debates, porque lo importante es generar un lugar de encuentro en el que la gente se palpe, se toque y hable de los conflictos que tiene. Entonces, era muy importante este asunto de lo dialógico, de dialogar y de generar una comunidad afectiva, ¿no? O sea, a mí este asunto, por ejemplo, desde mi práctica también artística me interesa mucho. Me parece uno de los asuntos más interesantes de las lindes. El tema de que creo que en el contexto del Estado español hemos perdido siempre mucho tiempo en hablar de cómo legitimar las cosas, de qué jerarquías se generan a la hora de producir los procesos culturales y, sin embargo, no se discute, ni se piensa, ni se reflexiona extendidamente sobre los asuntos. Y ese creo que era un propósito de las lindes. No sé si lo hemos logrado o no, pero bueno, ese fue un punto de partida. Claro. Otro punto de partida que se me ocurre es que personas como yo, que entraron a la educación después de haber estudiado, por ejemplo, Historia del Arte, tal, pues estaba sin muchos recursos y, sobre todo, pues sin gente que hablar de mi experiencia, ¿no? Con la que hablar de mi experiencia. Y esto parece muy básico, pero me dio la oportunidad de, una vez al mes, pues desahogarme, compartir, y esto de ahí partió, ¿no? De vamos a hablar y vamos a debatir. Teníamos ciertos apoyos, como son las lecturas, que fueron fundamentales a la hora de articular las sesiones de las lindes, porque era un proceso que muchas veces los educadores no hacemos, ¿no? Leer otras cosas, sobre todo si somos del ámbito del arte, sacar de ahí, pues, de la educación formal o gente de fuera que pudiera ayudarnos con el día a día, ¿no? Con nuestra experiencia y nuestro contexto, simplemente. Sí, de hecho, el primer año se articuló un poco los encuentros esos mensuales en torno a la lectura de textos críticos sobre educación. Y bueno, en la web del proyecto podéis encontrar detalladamente todas las sesiones, pero bueno, hacemos un repaso, ¿no? Por ejemplo, estudiamos textos de Adorno, de Bell Hooks, de Paulo Freire, Rancière, Ferrer y Guardia, es decir, un compilado de textos diversos acerca de la educación y teniendo muy en cuenta también todo el tema de las pedagogías radicales. Y en ese sentido, un precedente del proyecto, de hecho, son los programas de radio que se hacen en Alemania entre 1959 y 1969 de Adorno, en torno a también un compilado de textos que luego genera a partir de estos programas de radio que se llaman Educación para la Emancipación. También este fue un punto, yo creo que muy interesante de toda esta parte del inicio, que es los conflictos que hay en torno a todos estos conceptos como emancipación, ¿no? Autoridad. Entonces, de repente, de hecho, la primera sesión fue como muy bestia, ¿no? Como todo Adorno, ¡pum!, ahí sobre la mesa. Entonces, claro, Adorno plantea un montón de cuestiones que son claves para entender cuál es la complejidad del mundo en el que estamos viviendo. Y entendíamos también que eso era la tarea de años, ¿no?, de trabajo de las lindes. Abordar, por ejemplo, si debemos de caminar en vez de desde la emancipación a un concepto más de autonomía, por ejemplo, ¿no?, que fue un debate que tuvimos así muy, muy fuerte, y la complejidad que tiene el término como, por ejemplo, autoridad. Pero volviendo a lo que decía Vito, me parece también muy interesante el asunto del malestar. Yo creo que las lindes sirvió al principio para recoger o hacer de colchón de un malestar brutal que primero es sistémico, y de hecho en 3 años las cosas han avanzado de una manera terrorífica, como todos estamos viviendo, pero que también ya, incluso en la época de bonanza de las políticas culturales del Estado español, era muy deficitario y muy precario, ¿no? Todo el asunto de que siempre
todas estas prácticas híbridas y todas las prácticas educativas, pues en realidad tampoco han tenido un peso realmente fuerte en lo que ha sido la jerarquía del mainstream del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, el grupo trataba también de generar ¿qué hacemos con ese malestar, ¿no? Era una pregunta, ¿qué hacemos con el malestar? Y, sobre todo, ¿qué hacemos con el malestar colectivamente? ¿Cómo lo podemos gestionar? Entonces, además de esas lecturas, ¿no?, que decíamos que eran muy importantes porque era incorporar el pensamiento teórico a la educación de una manera muy heterodoxa, estaba el asunto también de generar talleres, ¿no?, y experiencias con personas o con colectivos que habían trabajado estos asuntos. Entonces, también hay el abanico en estos 3 años que lleva el proyecto funcionando, ha sido largo, ¿no? Ha pasado gente que creo que conocéis de aquí, del contexto de Cataluña, como Neoquino, Tonestet. También ha pasado gente de Argentina, como el colectivo Situaciones. También se han hecho talleres con artistas como Rafael Lamata o Isidoro Valcarce Medina, es decir... Y bueno, me voy a olvidar, ¿no?, porque han sido muchas sesiones las que llevamos de estos últimos, desde que el proyecto está en vivo. Ahí os recuerdo, podéis ver en la web, ¿no?, hacer todo ese repaso de textos y de talleres. En ese sentido, también era lo que decía Vito, ¿no?, tener recursos y generar un archivo de materiales, porque también una carencia que siempre que detectábamos era que no había una documentación de procesos de verdad exhaustiva. Y, de hecho, por eso se decidió documentar todas las sesiones en vídeo, que creo que es una de las cosas más preciadas que tiene el proyecto, que están todos los vídeos colgados. También somos conscientes de la polémica que tiene esto, ¿no?, de qué significa grabarlo todo el rato, y que además el editor, que esto es un asunto que yo, por ejemplo, con el que he peleado mucho, yo particularmente, el editor al final también tiene el poder de haber cortado cosas que no aparecen a veces en los vídeos. No es que haya censurado, pero inevitablemente cualquier acto de edición es un acto de organización de lo que ha sucedido, que era una experiencia, ¿no? Y que es horrible el que te estén grabando todo el tiempo, ¿no? Ese es mi punto de vista sobre el tema del vídeo. Siempre he estado en contra, pero entiendo que es un buen formato para que otros que no pueden acercarse a Móstoles, que no está tan lejos como parece, pues puedan verlo, ¿no? Puedan participar de una manera no presencial. Lo entendemos así. Y de hecho los vídeos yo creo que también han servido para eso, ¿no? Para que desde la periferia de Móstoles, al final, toda la gente del Estado los pueda ver si quiere, incluso gente en el contexto latinoamericano, ¿no? De hecho ha habido feedbacks en ese sentido, de gente que los ve desde el otro lado del charco, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de esta polémica, que yo creo que no hay que dejarla nunca de lado, del asunto de la documentación, de cómo se documenta, por qué se registra todo o no se registra, sí que hay una carencia de esa genealogía aquí en el contexto español, ¿no? De que no hay genealogías que hayan documentado bien procesos de este calibre. Es verdad que ese es uno de nuestros retos también. Nos pidió Ramón que le presentáramos un texto de 1.500 palabras, y fue el primer texto de Las Lindes, para que veáis, después de 4 años, es un reto para el futuro, el poder pararnos, aunque no haya tiempo, y escribir un poco, ¿no? Sí, y también lo que supone generar un proyecto de verdad colectivamente, ¿no? O sea, el asunto, y colaborativamente de verdad, ¿no? O sea, ahora que lo colaborativo se ha convertido en un fetiche, ¿no? Entonces, también este es otro asunto. O sea, desde la web de Las Lindes y desde el blog Surearse, que también está vinculado a el preámbulo de la web, siempre se han generado muchos documentos, muchos materiales, pero es verdad, es el primer texto que se escribía, ¿no? Y se escribirán otros. Pero entonces, en ese sentido, también incidir en ese asunto de los conflictos, ¿no?, que de repente los hemos traído, ¿no? O sea, hubo como 2 crisis, ¿no?, en el proyecto. La primera la podríamos situar como a principios del segundo año, en septiembre del 2010, cuando, después de haber tenido mucho éxito, haber evaluado con mucho éxito todas esas reuniones en las que asistían, pues a veces 40 personas, a veces 20, a veces 30, a veces 15, todos los jueves, con las lecturas de textos, los talleres, se quiere dar un paso más, y el grupo inicial de las 5 personas plantea la idea de llevar experiencias de autoobservación a los contextos de práctica. Es decir, si eres educador en secundaria, pues hacerlo en tu instituto.
si eres profesor universitario en la universidad, y si eres artista que trabaja con algún tipo de práctica híbrida que implique un proceso pedagógico educativo en ese contexto. Pero imaginaros lo duro que es esto, ¿vale? Leemos un texto de Adorno, un texto de Freire, ¿no?, que tienen un contexto totalmente diferente, o incluso Bell Hooks, que os recomiendo un montón que la leáis, porque bueno, para mí es como algo que tengo en la mesilla de la educación. Bueno, el caso es que, fijaros lo difícil que resulta llevar esa teoría o después de quejarnos durante un montón de lo mal que estamos, de que nos están quitando profesores en nuestro colegio o tal, y llevar todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos súper de acuerdo, como es qué pasa con las voces en clase, ¿no? Ahora voy a bajar un poco el tono, ¿no? ¿Qué pasa con las voces? ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? ¿Cómo se puede regular eso? O, por ejemplo, el gran tema que es la autoridad, ¿no? ¿Cómo llevas tú la autoridad? ¿Qué pasa cuando un chaval se levanta y dice no me da la gana? ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, claro, estos teóricos nos habían dado un montón de herramientas con las que estábamos totalmente de acuerdo, que eran súper radicales, ¿no? Y entonces, claro, tuvimos la intención, el interés de, vale, vamos a llevarla a la práctica en cada uno de nuestros contextos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esa es como, ahí empieza la primera crisis. Sí, ahí empieza la primera crisis pero desvela otras cosas, lo que pasa siempre con las crisis que hay de fondo, ¿no?, en el proyecto. Entonces, había que utilizar un cuaderno de autoobservación y luego compartir esa autoobservación en las sesiones. Y claro, de repente hay una desbandada, ¿no? Empieza a aparecer muy poca gente en las sesiones porque no puede cumplir con los deberes que se habían cometido, entonces, que se habían comprometido. Entonces, de repente, empezamos a pensar que no era un problema de que la gente no tuviera interés en el encuentro, porque de hecho había sido muy fructífero, muy intenso desde una perspectiva personal en el año anterior, sino que es que hay un problema de cuál es la relación que se establece entre el grupo gestor del proyecto y toda la comunidad que se ha generado. Entonces, este es un conflicto que yo creo que es muy contemporáneo, es decir, ¿quién tiene de verdad el power, el poder en el grupo? O sea, no hubo nunca un conflicto de poder, no lo ha habido en absoluto, pero sí que había un cuestionamiento de si de verdad esto es una comunidad colaborativa, que esta es una pregunta que queremos lanzaros, ¿no? ¿Qué implica generar de verdad una comunidad colaborativa real? Hacerlo de verdad, es decir, una comunidad, y no estamos hablando de la horizontalidad vacía o hueca, estamos hablando de qué implica que todos los miembros de una comunidad compleja, como es esta, tengan capacidad de decisión, tengan capacidad de organización del grupo, etcétera. Entonces había un punto en el que mucha gente no podía involucrarse más allá porque estaba completamente implicada en el proceso de la toma de decisiones. Entonces, esta crisis, que era el famoso cuaderno, sin embargo, reveló otras muchas cuestiones que creo que son claves para entender este asunto de la porosidad que se está tratando de plantear aquí, ¿no? De cuál es el rol o la jerarquía que siempre se establece en cualquier proyecto colaborativo, si de verdad pretende ser colaborativo. Claro, porque está el tema de la responsabilidad, ¿no? Si tú perteneces a una comunidad, tú tienes una responsabilidad para con el grupo, ¿no? También la pregunta es cómo dar esa responsabilidad o cómo tomar realmente esa responsabilidad, o crees que cuando perteneces a una comunidad tiene que haber alguien que te diga, ¿no?, esos parámetros, ese cuaderno, que te dé ese cuaderno, o realmente cómo hacemos hueco para que la gente realmente tome esa responsabilidad, ese sitio, las lindes, por ejemplo, como suya, ¿no? También lo planteamos porque hemos estado trabajando hasta hoy y vamos a seguir trabajando mañana en ello, que no es fácil. No, además, de hecho, la comunidad no había sido un fracaso, o sea, porque a lo mejor lo había sido desde la perspectiva ideal que se había planteado inicialmente, pero no lo había sido en la medida que había unido a un montón de personas que se reunían periódicamente, muy diversas, artistas, educadores, productores culturales, en torno a todas estas problemáticas. Y eso era un hecho que era real, ¿no?, que la gente estaba vinculada a ese proceso por una cuestión afectiva, por una cuestión de desahogo, y por una cuestión de intentar transitar el camino que va más allá de la queja y del desahogo que decía Vito al principio, a la acción, ¿no? Vamos a activar otra cosa y cómo hacerlo juntos. Sí, entonces lo que buscábamos realmente, lo que queremos que sean las lindes, pues
realmente no sabemos qué queremos que sean las lindes, pero también notamos como cierto cansancio en unas sesiones, ¿no? Como son las teóricas, ¿no? Cada vez nos teníamos que reunir una vez cada mes los jueves y eso pues nos costaba también mucho, ¿no? Estábamos sentados ahí discutiendo sobre lo que decía una persona, ¿no? Y sí, estaba muy bien, te abría muchas... Pero hubo un día en el que necesitábamos ir más allá, ¿no? Mover el cuerpo, salir del aula, sí, ¿no? ahí apareció este asunto del cuaderno, ¿no? Pero antes de continuar con la cuestión que creo que querías abrir, me gustaría cerrar el asunto de qué abrió toda esta primera crisis del cuaderno. Ya he contado el aspecto de lo colaborativo, pero es el tema de la institucionalidad, que creo que también es muy relevante para lo que creo que se pretende hablar aquí, que es el asunto de Turbio, ¿vale? De cómo, por ejemplo, Turbio, a ver, entre comillas, de cómo era una comunidad independiente, muy alternativa, pero estaba ubicada dentro de una institución artística. Y, de hecho, a todas las personas que vienen a dar los talleres, es decir, hay unos recursos para poder cubrir con la recepción de esas personas, afortunadamente. Entonces, eso ha hablado de otra institucionalidad. Es decir, creo que, no lo sé, también lo podemos debatir, es un caso atípico este, ¿no?, de institucionalidad. Es decir, habitualmente las comunidades, cuando quieren introducirse en los museos o en los centros de arte, hoy en día en el Estado español, para conseguir convencer a una persona de una institución de dentro que se involucre a una comunidad que ya tiene una práctica externa, es muy complejo. Y aquí hay un problema del concepto de agenciamiento. Entonces, aquí es a la inversa. La institución, de una manera muy independiente, genera el espacio y se genera la comunidad. Y se ha generado un agenciamiento. Pero no deja de ser turbio el asunto de que viene, o sea, que se sustenta gracias a muchos recursos de la institución. Turbio, no lo digo en un sentido negativo, sino esos chirriamientos que hay de lo que es la independencia, de lo que son los agenciamientos, cuando normalmente el proceso de agenciamiento no se da si antes no ha habido un proceso social fuera. Entonces, este es un caso, creo, que puede ser atípico, pero yo creo que nos lleva, que lo decíamos el otro día, a hablar del asunto de la nueva institucionalidad. Es decir, que también es un asunto que, por ejemplo, lanza la palestra se ha lanzado la palestra desde el Reina Sofía, ¿no?, con todo el tema de las nuevas prácticas institucionales. ¿Qué capacidad tienen las instituciones culturales hoy en este país, incluso sabiendo el contexto de crisis que tenemos, de generar otros procesos de hibridación con este tipo de prácticas y de verdad generar agenciamiento con estas prácticas? Hombre, yo, al respecto de las otras experiencias que he tenido, diría que bastante nulo. Pero bueno, es una cosa que se puede debatir. ¿No? Entonces, eso con la primera crisis. Y con la siguiente crisis que queríamos comentar, que es lo que quería introducir Vito, aparece justo a final del año pasado, ¿no?, del curso pasado, en mayo. Ha habido un momento en el que, lo que decías, ¿no?, que nos ha agotado estar en el espacio de la sala donde las lindes se reúne, que básicamente es esta habitación que veis aquí en el vídeo de arriba. Ha habido talleres en los que la gente ha salido fuera, ha habido encuentros que han sucedido en otros sitios, o sea que no es que no se haya salido de esa habitación, sí que hemos salido de esa habitación, ¿no? Y de hecho todo el tema de que haya una web y de que los vídeos estén colgados ha generado toda otra red virtual. Pero estaba el asunto de, en el momento presente, con esta crisis tan brutal de Estado, de políticas culturales y de educación en términos puramente reales, es decir, que ya... De hecho, esto es muy descriptivo verlo en los vídeos. Hay gente que, por ejemplo, ha perdido sus trabajos y que salía narrando en el vídeo los riesgos que estaba llevando a cabo en sus prácticas educativas o en sus prácticas artísticas. Y, por ejemplo, no son anécdotas, sino es gente que de repente ahora ha perdido su trabajo, ¿no?, pues por todo lo que está sucediendo en el Estado. Entonces, la pregunta que para este nuevo curso del INDES es: no queremos reunirnos periódicamente porque ya no funciona estar en ese espacio, porque la comunidad es viva y es operativa. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso a dar? Y hablábamos de una comunidad fragmentada, intermitente y en dispersión, que esto también surgió mucho del debate que tuvimos con la gente del colectivo Situaciones, que fue un encuentro bastante potente, ¿no? El tema de la intermitencia, la fragmentación, la dispersión. Entonces, en ese sentido, estamos intentando generar otra estrategia. La comunidad existe.
A la comunidad están muchas personas vinculadas que incluso no conocemos porque ven los vídeos, porque han leído los textos, han seguido todas las metodologías de trabajo. ¿Qué se podría hacer ahora, no? Entonces hablábamos de posibilidades, volver a reunirnos pero trimestralmente y generar otro tipo de encuentros que, por ejemplo, empezasen a hablar de una idea que Vito llama laboratorio experimental de educación artística autogestionado, una especie de laboratorio experimental que fuese no una sesión diaria, que no fuese unas jornadas como estas, sino que fuese algo que tuviese otro tipo de prototipo de formato. De hecho, este es otro asunto que también las Lindes plantea todo el tiempo, la necesidad de generar otros prototipos, otros dispositivos, ¿no? Esto creemos que es como clave, o sea, como pensar otro formato. Entonces, no sé si quieres tú comentar esto del laboratorio, ¿no? ¿De qué ideas se te...? No, simplemente surgía por esa necesidad del cuerpo, ¿no? De muchos de los que participábamos en las Lindes y también por el proceso del Centro de Arte 2 de Mayo, de otros talleres de formación del profesorado, que vimos que había un montón de gente interesada en eso, especular y experimentar con otros sistemas de hacer eso, educación, arte, y con muchísimas ganas, ¿no? Entonces queríamos introducirlo, o sea, lo queremos introducir en las Lindes para el año que viene, no sabemos de qué sería una de las líneas, ¿no? Otra de las líneas, ¿no? que tiene mucho que ver con cómo nos atravesó también el colectivo Situaciones, los acontecimientos del 15M en Madrid y muchas otras cuestiones, resultó ser que teníamos como una necesidad de salir del Centro de Artes de Mayo, de la institución, ¿no? Ir a ver qué estaba pasando, ¿no? Tenemos esa necesidad de ver qué está pasando en la universidad, qué está pasando en otras plataformas que plantean cosas Sí, diferentes. en ese sentido, el asunto de si nos habíamos vinculado a colectivos o a gentes que ya habían hecho sus prácticas de una manera presencial en la sala cuando presentaban en conferencias sus trabajos, ¿qué significaría vincularse ahora a movimientos que esto ya tiene más que ver con el activismo o incluso con la militancia, a movimientos como Soy Pública, ¿no? Entonces, el asunto estamos abriendo esa posibilidad de vincular ese laboratorio no como un lugar cerrado, sino como empezar a generar una conexión con todos estos movimientos sociales y plataformas que tienen una urgencia clave hoy en nuestros días, ¿no? Entonces, esta es otra dirección que estamos pensando, cómo transformar ese estar reunidos a pasar a otro tipo de acciones en vinculación con estas plataformas. Porque una cuestión que creo que siempre habíamos sentido es que las Lindes era un lugar de resistencia. Yo creo que es un concepto clave. Era la idea de que, volviendo a la genealogía esta del malestar, hay una necesidad de resistencia activa que genere otras cosas. También toda esta idea de escucharnos colectivamente, colectivizar la escucha, todo este asunto, hablando el otro día me parecía muy chulo lo que decías, ¿no? Es que yo de lo que más he aprendido de las Lindes es de escuchar y de un ejercicio de escucha real, que yo la verdad es que creo que es muy difícil encontrarlo. A veces no habrá funcionado operativamente, pero en algunas ocasiones sí que lo ha hecho en el grupo. Y de la escucha yo creo que salen muchos estados de conciencia que hemos leído en los textos y hemos especulado teóricamente, pero que yo creo que ese paso hay que darle. Y entonces hay que saltarse ese, yo creo, especular teóricamente y pensar qué significa aún más allá con lo que está sucediendo. Y entonces también en ese sentido hablábamos de la necesidad de seguir generando otras documentaciones. Es decir, que no solo fueran los vídeos de las sesiones, sino de que es imprescindible invertir mucho, creemos, en generar registros de todos estos procesos de pensamiento sobre la hibridación entre arte y educación. Es decir, tampoco hay tantas cosas. O sea, hay documentos, hay libros y proyectos que se han hecho, poderosos, pero realmente tampoco ha habido un ejercicio disciplinado en el buen sentido de la palabra de documentar estas cosas, ¿no? Y bueno, incidir también en lo del 15M, ¿no? O sea, sí, lo que decías, la segunda crisis que se produce un poco a finales de mayo de este año,
también es producto de la crisis sistémica y de haber vivido todo lo que fue el año pasado, todo lo que se vivió, por ejemplo, en Sol, ¿no? Eso también estuvo en un momento muy presente o sea, el tema de que de repente había un espacio de autoaprendizaje brutal, ¿no? Que es otro concepto que hemos manejado mucho en el grupo, el tema del autoaprendizaje. Pero, bueno, no sé, hemos lanzado muchas preguntas. Yo creo que lo interesante sería poder hablar sobre ellas, ¿no? Sobre el asunto de qué implica generar de verdad una comunidad colaborativa real, qué procesos deben desarrollarse para generar otra institucionalidad en este sentido. Y luego, no sé, recuperar preguntas de algunas sesiones, ¿no? Como la que hacíamos con Marina Garcés, el qué podemos, o sea, qué podemos hacer de verdad. No sé, o sea, se nos ocurren muchos conflictos, ¿no? O sea, también yo creo que el conflicto ha sido una cosa que ha guiado mucho lo que han sido las lindes. O sea, de verdad admitir que todo el tiempo había una situación de conflicto y que los fracasos eran una guía para entender dónde ir hacia otro lado. Nada, queríamos daros ahora la palabra a vosotros. No sé si habéis entendido algo de las lindes. Supongo que algunos ya, bueno, habéis pertenecido a nuestra comunidad, ¿no? Y si tenéis preguntas, comentarios. Bueno, primero que nada, daros las gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros, bueno, conmigo. Yo no conocía vuestra comunidad, me ha parecido muy interesante lo que habéis planteado. Sin embargo, mira, como no conozco, me ha faltado un poco ver ejemplos, ¿no? de esta otra forma de hacer, ¿no? De hacer juntos, como planteáis vosotros. Por ejemplo, en la primera crisis que vosotros habéis tenido, que os planteasteis, bueno, es verdad que somos una comunidad colaborativa. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué cosas podéis explicarnos, ¿no? A la hora de construir esta comunidad colaborativa, ¿no? Y tener que decidir, organizarse, ¿no? De una manera determinada, ¿no? Ejemplos concretos, porque claro, evidentemente cuando se habla de comunidad colaborativa se piensa que no hay relaciones de poder o que al menos son más igualitarias, pero no siempre es así. Vosotros explicasteis que había un órgano gestor y estaba el resto, ¿no? Y por otro lado me pregunto, y también me gustaría que me dierais ejemplos si es posible, ¿no? De cómo pudisteis, o si habéis podido, a lo mejor no, ¿no? Conectar o de alguna manera solventar la relación entre las dos crisis, ¿no? Entre la idea de construir una comunidad colaborativa y la de plantearse como una comunidad intermitente, fragmentada y dispersa. No sé si hay un diálogo entre estas dos crisis, ¿no? Posibilidades, o si se contraponen, se contradicen, o bueno, es algo totalmente que se va viendo por el camino a ver qué pasa, no sé. Pues es eso. Bueno, yo creo que las dos crisis no se contraponen, ¿no? O sea, son parte o sea, las dos suceden en el mismo marco y la comunidad colaborativa sigue siendo una comunidad colaborativa aunque se vaya a desarrollar en el futuro inmediato como una comunidad dispersa, fragmentada y intermitente. De hecho, lo planteábamos en el sentido de la complejidad que tiene lo colaborativo, el concepto de qué significa colaborar hoy si pensamos en un sentido de democracia real, de verdad, ¿no? Entonces, nunca ha habido un conflicto de poderes en el grupo, o sea, no quiero que se malinterprete, pero el hecho de que 5 personas organizan las sesiones y organizan cómo va a ser la dinámica, indiscutiblemente está hablando de que hay una toma de decisiones que una comunidad asume. Entonces, eso, aunque toda la gente colabore en las reuniones, participe, es una colaboración, pero entendemos que hay que ir más allá de ese tipo de colaboración. Y ese ir más allá implica entender otro tipo de implicación de todos los elementos en el grupo. Entonces, ¿qué sucedió cuando empezamos a intentar llevar a cabo este experimento de autoobservación con los cuadernos, cada uno en su contexto? Pues que mucha gente no puede contribuir a él porque le sirve y le basta con ir a las reuniones los jueves. Entonces, ahí el asunto de la colaboración
se debilita, ¿no? Porque de repente entonces hay un asunto en el que el sujeto ya no es activo en ese ir más allá que se está planteando comunitariamente, ¿vale? No sé si te he respondido con el asunto de la colaboración. En parte sí, en parte sí, pero me gustaría, por ejemplo, que me explicaras algunas situaciones en que habéis tenido que decidir, ¿no? O organizaros de alguna manera en concreto, ¿no? Teniendo en cuenta una idea de colaboración que todavía no me queda muy claro, o quizás no le hemos hablado, ¿no? De qué quiere decir para vosotros la colaboración dentro de vuestra comunidad. Mira, la colaboración, en ese sentido, voy a intentar definirla. Para mí, colaboración es cuando todos los individuos de un grupo de personas tienen la capacidad de decidir hacia dónde se dirige el grupo, sus contenidos, sus metodologías y las actividades que van a realizar. Eso es colaboración. Es a lo mejor un concepto muy extremo de democracia radical total, pero para mí eso es colaboración. Y eso creo que, pues desafortunadamente, es muy complejo de tenerlo, tal y como están organizados nuestros sistemas, cómo hemos sido educados y cómo está estandarizada la producción cultural en nuestros días. Entonces, en ese sentido, entiendo la colaboración. Por eso digo que en un momento a lo mejor fue un fracaso, pero al mismo tiempo sí que se generó una colaboración. Entonces, es decir, la no consecución total de los objetivos de esa idea plena o completa, no, tampoco plena, de colaboración no invalida ciertos procesos colaborativos que se llevaron a cabo. ¿Sí? Bueno, sí, no quiero monopolizar tampoco. Venga, gracias, muchas gracias. Sí, opa. Bueno, nosotros acabamos de llegar, venimos de Colaborabora, con lo cual todo esto de la colaboración nos toca muy de cerca. Cuando estabais hablando era como, joder, ¿qué vamos a decir nosotros mañana si estos ya están planteando todo el tema, ¿no? Igual tenemos que no contar nada y ver cómo lo trabajamos, porque quizá, claro, cuando ves que realmente, porque esto, claro, no es que te pase una vez que vienes hoy, justo en la cual nos ha pasado que ya hay unos que tienen, no, todo el rato te encuentras con gente que tiene exactamente los mismos problemas muy parecidos a los tuyos, a los de, no sé, tu grupo, tu colectivo o a de ti mismo, ¿no? Y quizá lo que nunca se acaban de articular son esas maneras de cómo compartimos esos viajes o esos cuadernos de bitácora para ver cómo realmente trabajamos en común eso, ya no en nuestro propio grupo, sino entre grupos, ¿no? Y luego otra cosa que bueno, no sé si esto son preguntas, porque claro, no creo que tengan respuesta, pero bueno. Y luego otra cosa que me preocupa es cuando el conflicto de las relaciones de poder no supone un conflicto. Para nosotros es una cosa que nos preocupa demasiado, porque es que, claro, la gente nos acomodamos a que haya alguien que nos organiza las sesiones, que genera hacia dónde vamos, y cuando realmente, y creo que desgraciadamente termina suponiendo en muchos casos un problema mucho más para quien organiza, que quiere que ese poder se redistribuya de otra manera, que para la gente que va. Entonces, pero creo que probablemente ya no es un problema de la gente, sino de los que hemos puesto en marcha ese mecanismo de participación que decimos que es empoderador y tal y cual, pero que es extremadamente paternalista porque, pues, como era el anterior, el tema de, pues claro, somos muy contaminadores, ¿no? Vamos totalmente contaminados y vamos con nuestro problema, ¿no? No vamos a solucionar el problema de nadie, sino que nosotros mismos somos también parte de él, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Realmente hay que preocuparse, no sé, yo creo que a veces, no sé, tengo la sensación de que perdemos quizá demasiado tiempo en tratar de cambiar la forma de poder cuando el poder nunca se ha cambiado desde el poder. O sea, que si realmente alguien quiere cambiar el poder, que venga y lo cambie y que nos eche a nosotros de la puta isla, ¿no? O que nos deje vivir allí también con ellos o lo que sea, ¿no? Y en cambio, no sé. Bueno, sí, todas esas preguntas nos las hacemos constantemente o nos las hemos dejado de hacer. Es súper, yo creo que lo ha representado pues lo que son las lindes, ¿no? Pues se organizan 5, ellos son los que proponen los textos, está abierto a que todo el mundo entre, a que todo el mundo participe en esa decisión de textos, pero es verdad que al final son ellos los que, pero bueno, eso es lo que decimos, no es una situación jerárquica de poder porque todas lo son, en ese sentido, ¿no? No, de hecho creo que en este caso estoy completamente de acuerdo con lo que planteabas. Sí. Yo creo que aquí no es una cuestión de quién tiene el poder o quién lo deja de tener, sino que lo que planteamos es cómo se tiene ese poder y cómo se tiene
colectivamente o cómo se tiene colaborativamente de verdad. Yo creo que esa es un poco la clave, que es infinitamente compleja, porque yo creo que el sistema no está ni organizado, ni pensado, ni social, ni económicamente para eso. Es decir, llevar a cabo un proyecto de este tipo y que tenga recursos y que los tenga de una manera enriquecedora para la acción que pueda llevarse a cabo con él implica contar con mucho dinero a veces. Y eso es un límite brutal que creo que tiene que ver con ese asunto de la nueva institucionalidad, más allá de los agentes externos de los centros de arte, etcétera. Entonces, de verdad, llevar a cabo, o sea, y ya llevándolo al terreno de las prácticas artísticas y los museos o de los centros de arte, pues ya ni te cuento. O sea, romper esa barrera de qué significa que se involucren estos procesos, pues es todavía mucho más difícil, porque aquí creo que de alguna manera estamos en un formato en el que todo el mundo es afín a las cuestiones educativas, ¿no? Pero ahí hay una complejidad distinta. Sí, bueno, realmente el problema es el de quitar una dimensión. Es decir, el problema es quitar una dimensión, pero a veces también el otro problema es percibir las otras 9 dimensiones que no percibimos. Con lo cual el problema es mucho más complejo. Y entonces quizás no hay un lenguaje que sea también fácil de transmitir y fácil de consensuar. Y con lo cual el problema es realmente la poca capacidad de pervertirnos, ¿no? Hay una imagen aquí interesante que es con un objeto muy económico, la pintura de las uñas. Es decir, esto realmente es una transductalización importante dentro del ámbito del género, ¿no? Es una barrera que a veces, que está y no rompemos. Y realmente el problema también es en el lenguaje, es decir, tenemos un gran problema en nuestra formación, que es la falta de lenguaje. Falta de lenguaje quiere decir falta de conocimiento. Con falta de conocimiento realmente estamos ahogados. No sé si esto realmente es un tema que utilizáis en las lindes. Ya incluso el mismo nombre de lindes, ¿no? Ya estamos en unos ambientes, es decir, tenemos que acotar para poder andar, cuando realmente a veces y esto viene de un problema también que ya viene desde el Renacimiento y todavía hemos sido incapaces de poder superar. Es decir, la gran enseñanza de la broma, porque es que realmente tampoco es una realidad. Cuando los yanquis dicen que han pisado la luna, se ve el mundo de otra manera. Y esto realmente todavía hemos sido incapaces de ponernos en esta situación. Bueno, lo del Lindes yo creo que viene más iba a por decir algo. un lugar fronterizo, ¿no? Más que un límite, ¿no? Es justamente lo contrario, es un apunte. Totalmente de acuerdo, ¿no? Desde la luna se ve de otra manera las cosas. Sí, pero con respecto a lo que decías de pintarse las uñas, sí, esto era toda una declaración de intenciones, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que es las teorías feministas y las teorías queer sí que han sido un marco ahí importante de referencia en las lindes. No sé si para todo el mundo, pero para muchos de los miembros de la comunidad sí. Y ahí hay una ruptura total de la herencia esencialista. Sí, entonces en ese sentido hay una necesidad de generar otros límites, romper unos y generar otros. El poder de la palabra, o sea, tenemos que dominar a la palabra y tomar de acuerdo, ¿no? Todas esas palabras que tenemos que hacer. En las lindes yo creo que es mucho de eso, ¿no? Por eso tenemos tanta teoría
y compartir esos términos siempre ayuda al crecimiento, ¿no? A generar, bueno, sí, esas definiciones, ¿no? Bueno, de hecho, contestando a tu pregunta, que creo que no lo había hecho, un ejercicio que hacíamos de autoobservación era con la corporalidad, ¿no? O sea, estos ejercicios del cuaderno de autoobservación, cuando decías, pero ¿qué ejemplos de cosas que habéis hecho? Pues uno de los ejercicios de autoobservación que poníamos o que nos poníamos era el tema de autoevaluar cómo funcionaba nuestra corporalidad, los que trabajábamos en algún contexto docente, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con esa conciencia o con tomar conciencia de qué ha significado lo queer como paradigma o como modelo de pensamiento, de conciencia. Y claro, ahí hay un camino que recorrer brutal, ¿no? O sea, yo creo que no nos lo imaginamos todavía de lo que puede modificarse en ese sentido socialmente. Yo no recuerdo muy bien lo que iba a preguntar, creo que tenía que ver con sí, el tema de otras institucionalidades, las contradicciones de los proyectos colaborativos, ¿no?, en las instituciones, y lo que has apuntado tú del tema económico, que me parece interesante, porque supongo que el núcleo germinal, ¿no?, de las lindes, el tema como alojamientos, incluso algún tipo de honorarios y demás, o sea, estarán cobrando, ¿no?, estas personas. Sí, sí, sí. Las 5 personas. Las 5. Vale, entonces esto lo digo porque en el museo han surgido muchísimas dudas en cuestiones de este tipo, ¿no? ¿Qué hacemos con los presupuestos? Si realmente estamos hablando de proyectos colaborativos, pero los honorarios son para el artista o los activistas que están disparando los procesos. A eso me refería, sí. Constantemente, ¿no? Pienso por eso mucho. lo enunciamos y bueno, y también por eso hemos empezado hablando del asunto de la representación, ¿no? No, sí, me parece perfecto y sé que estáis metidos precisamente en este proceso, ¿no?, de reflexión sobre ello, ¿no? Pero que muchas veces, ¿no?, lo digo porque a mí me ocurre también, ¿no? O sea, quieres sacar procesos desde una horizontalidad del trabajo, desde una participación colaborativa, pero ya estás bajo la base de el artista con sus honorarios o el grupo germinal con sus... ¿no? Y entonces esto es complicado. Quiero decir que me parece que es un punto a tener en cuenta si queremos ir trabajando por otros lugares nada más, ¿no? Ver de qué manera los presupuestos pueden ser más compartidos o no, o simplemente a lo mejor hablarlo y decidir, no sé, o que cada año que vaya como de alguna forma rulando, ¿no?, esa responsabilidad cada año, ¿no?, que sea algo a lo mejor más compartido, no lo sé, múltiples maneras, ¿no? Pero bueno, lo apunto un poco porque yo creo que es algo a lo que también me enfrento en muchos proyectos. Totalmente de acuerdo, Belén. Sí, completo. Lo hemos pensado, o sea, lo han pensado mucho, ¿no? Lo de rotar responsabilidades, tal, sí. Completamente de acuerdo, ¿no? Y además insistimos en el asunto de la materialidad, que esto pasa por un asunto de medios de medios de producción y de control económico, y que esto es lo que nunca acabamos tocando, ¿no? Ni nunca acabamos hablando. O sea, que yo creo que especulamos con muchas cosas, pero esa nunca la... Completamente de acuerdo. Sí, este es uno de los grandes problemas. Porque además yo antes decía María, las pedagogías no se hibridan con nada. Yo no estoy de acuerdo. Las pedagogías están hibridadas con todo. Yo creo que todo está... De hecho, bueno, esto no sé... creo que es muy claro, ¿no?, que todo el sistema funciona con un brazo pedagógico y ese es el que hay que transformar. O sea, no están aisladas y en todos los sentidos, desde su estructura económica, desde su estructura de producción de conocimiento, etcétera.